una vez más encontrarnos el día de hoy, ¿no? Para poder actualizarnos tal vez con las nuevas normativas que puede haber, tanto para obras por administración directa como obras por contrata, ¿no? Nosotros habíamos ya hablado, haber hecho una introducción hace unos días atrás, ¿no? Sobre este tema muy importante, donde veo que existían muchas dudas, ¿no? Hay tantas consultas que se realizan debido a estos cambios de la normativa, ¿no? Pero no tengamos miedo, ¿no? Porque a veces lo nuevo siempre trae mejoras, ¿no? Y las mejoras nos ayudan a que nosotros estemos más preparados para poder llevar de la mejor manera una ejecución de una obra, ya sea por administración directa o ya sea por contrata, ¿no? Si bien recuerdan, vamos a hablar un poquito más de introducción, ¿no? Cuando hablábamos de las obras por administración directa, pues hablábamos de directivas que se realizaban propiamente en las entidades, ¿no? Ya sean gobiernos regionales, entidades provinciales o locales, ¿no? Distritales, si quieren decirlo así. Ellos se basaban en la resolución de la 198 de Contraloría, en la cual pues eran 12 líneas o 12 ítems básicamente que no nos decían mucho acerca de lo que se tenía que hacer dentro de la ejecución de obras públicas, y a raíz de eso pues se crearon sus propias directivas, sus propias normativas, los procedimientos para el inicio de obra, cómo llevar el proceso de la ejecución de la obra y de igual manera la recepción y la liquidación, ¿no? Pero ya, hace poco la Contraloría, ¿no? En el año 2023, mes de diciembre, sacó una nueva directiva que es la número 17 del 2023, la cual fue aprobada para la ejecución de obras por administración directa. Y la verdad que tiene un montón de cambios, ¿no? Porque antes eran casi compatibles la ley de contrataciones con las normativas o las directivas propias de cada entidad para la ejecución de obras por administración directa, ¿no? Pero ya en esta nueva directiva, la 017 del 2023, hay muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que de alguna manera inclusive podríamos decir que es un poco más engorroso para la ejecución de obras por administración Ajá, directa, ¿cómo? ¿no? Por favor, hay que verificar sus audios de cada uno de ustedes. Yo gustoso que participen en cualquier momento de la exposición, y ya les he dicho, pueden mandar mensajes o pueden pedir, tomar la palabra y hacer una interrupción, tal vez algo importante que tengan que decir. Y muchas veces son de esos casitos especiales que se dan en uno u otro sitio y que aprendemos más, ¿no? ¿Ya? De acuerdo a nuestro temario, nosotros teníamos que ver, ¿no? El marco conceptual y normativo de la liquidación de obras públicas. Esto íbamos a ver la clase pasada, pero como les dije, el tiempo se nos fue volando en tantas consultas, ¿no? Hemos hecho la introducción básicamente de la liquidación de obras públicas. Vamos a ver el marco legal de la ley, la 30269, como también el marco legal de la directiva la 017 del 2023, ¿no? De la Contraloría General de la República para obras por administración directa, ¿no? Ya posteriormente, en las otras sesiones, vamos a ver la liquidación de obras por administración directa, de igual manera de obras por contrata y las casuísticas que puede haberse a través de las liquidaciones de obras públicas, ¿no? Cosas importantes, ¿no? Yo creo que una manera más fácil de aprender todos estos temas es a medida que vamos desarrollando el día a día, ¿no? Con casos prácticos, ¿no? Ahí vamos a encontrarnos o va a haber mayores consultas que hoy les va a ayudar a ustedes a que puedan desarrollar bien una liquidación, ¿no? Entonces vamos a ver la liquidación técnica, ¿no? Si bien es cierto, hay un contador público que va a ver la liquidación financiera, lo cual les va a ayudar muchísimo más para poder desenvolver, ¿no? Entonces vamos a ver todos los aspectos técnicos que hay dentro de la ejecución de las obras públicas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver el marco legal de tanto para obras por contrata como administración directa, ¿no? Nos vamos a basar en lo que viene a ser la ley la 32069, el marco normativo, ¿no? La Ley General de Contrataciones Públicas y su decreto supremo, la 09 del 2025, donde está el reglamento de la ley, la 32069, ¿no? De igual manera, la resolución de Contraloría, la número 432 del 2023, ¿sí? Y la Directiva 017 del 2023 para ejecución de obras públicas por administración directa, ¿no? Esto entraba en vigencia, ¿sí? En abril del 2024, pero a raíz que tenía todavía ciertas cosas que limar, ciertas cosas que mejorar, se postergó para el 1 de junio del mismo año, ¿no? En las cuales muchas obras que tenían menos del 10% de ejecución tuvieron que someterse a ya prácticamente ejecutar bajo esta directiva, ¿no? Y todas las obras nuevas posteriormente a esa fecha de lo que es el 1 de junio del 2024 ya se vienen ejecutando en base a esta directiva, ¿no? Que es, como les digo, hay cosas muy importantes que lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Bueno, tomemos primero la Ley General, la 32069, ¿no? La General de Contrataciones Públicas, para lo que viene a ser la ejecución de obras por contrata. ¿Y en qué se basa esto? ¿No? Se basa primero en el artículo 222, donde partimos de la recepción de la obra
bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, ¿no? Hay veces desde la terminología hubo un pequeño cambio, ¿no? Porque nosotros hablamos de la ejecución contractual o la ejecución o el otro de llave en mano, ¿no? Que era la elaboración del expediente técnico y la ejecución propia, ¿no? Es igualito, ¿no? Cuando hablamos de solo construcción, estamos hablando de que la entidad a través de sus funcionarios o de un tercero elaboró el expediente técnico probado y contrata la ejecución, ¿no? En este caso de una empresa contratista para llevar a cabo la ejecución física de ese expediente técnico, ¿no? Y cuando hablamos de diseño y construcción, estamos hablando que se contrata para la elaboración del expediente técnico, que es el diseño, y la ejecución propia, ¿no? La construcción, ¿no? Las modalidades son lo mismo, ¿no? Puede ser a precios unitarios, a suma alzada o el esquema mixto. Todos sabemos que va a depender del tipo de obra que estamos desarrollando, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, o lo que se quiere decir por encima del nivel del terreno, hablamos básicamente de obras a suma alzada, ¿no? Y cuando hablamos de obras que están por debajo del nivel de terreno, hablamos de lo que son a precios unitarios, ingeniero, pero nosotros tenemos que todas las obras de pavimentación son a precios unitarios. Podemos decir que está por encima del nivel terreno, sí, pero ahí tenemos obras, por ejemplo, de excavaciones. Muchas veces tenemos mayores metrados o menores metrados, ¿no? Hablando en sí de los cambios que puede haber en campo, en lo que tenemos, ¿no? Yo tenía un caso muy especial ahí, por ejemplo, ¿no? eh, tengo una ejecución de una obra a precios unitarios, una pavimentación, en la cual tuve visita, por ejemplo, ¿no? Del órgano de control interno y me decía que teníamos obras inconclusas. Y le decía, ¿por qué tenemos obras inconclusas? No, acá dice eliminación al 100%. Le digo, sí, inclusive tenemos mayores metrados de la ejecución a nivel de corte, como también de lo que viene a ser el acarreo y la eliminación propia del material, le digo, ¿no? De igual manera, el transporte hacia el botadero designado en el expediente técnico, ¿no? Entonces, no, en realidad no tenemos obras inconclusas y hemos valorizado al 100% que estamos en lo correcto. Tenemos inclusive un 205%, si no me equivoco, de ejecutado en esas partidas, ¿no? Entonces, hay que ver un poquito o revisar nosotros cuando hagamos inclusive todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque la liquidación se va a ver en todo esto, en todo el proceso constructivo. Si bien es cierto, ¿cuándo parte la liquidación? Una vez que hemos recepcionado nuestro proyecto, ¿no? Y para recepcionar nuestro proyecto se tiene que comunicar que se ha culminado la ejecución del proyecto. Es por eso que empezamos acá desde la recepción de la obra. ¿No? Nos dice que una vez culminada la ejecución de la obra, el contratista solicita al supervisor la recepción de la obra a través de una anotación en el cuaderno de incidencias, ¿no? Si ya sabemos que el residente hace eso y el supervisor corrobora el estado de cumplimiento, para lo cual tiene 5 días contabilizados del día siguiente de fórmula de anotación, ¿no? Se supone que el supervisor ha sido parte de la ejecución del proyecto, en el cual él conoce las modificaciones que ha habido, si ha habido adicionales, deductivos, mayores metrados, etcétera, ¿no? Él ha estado en todo el proceso constructivo del proyecto, por lo cual le es fácil tal vez corroborar de que efectivamente se termina el proyecto. ¿No? De igual manera, encontrarse conforme, él emite un certificado de conformidad técnica, ¿no? Dando a conocer que se culminó la ejecución en base a los estudios que se han hecho, ¿no? Que mencioné hace un momento, ¿no? Ahora, de no contar con la culminación de la obra, también en la nota en el cuaderno de incidencias de dicha circunstancia en el mismo plazo. ¿Y esto qué conlleva, ingeniero? Bueno, esto conlleva que se aplique penalidades, ¿no? Si ya cumplió mi plazo contractual, pongamos que son, vencía hoy, 29 de octubre, vencía mi plazo de ejecución, ya, bueno, yo soy el residente, lo anoto en cuaderno de incidencias de que ya culminé la obra. Mañana viene el supervisor, ¿no? ¿Y él cuánto tiempo tiene? Tiene 5 días para corroborar y todavía me da esos 5 días. Me dice de buena gente, ingeniero, señor contratista, lo voy a poder, tiene 5 días para terminar el proyecto, yo para poder hacer mi certificado de conformidad técnica. Y no acabas en esos 5 días, ¿no? Supongamos, ¿no? Bueno, si el supervisor al final de cuentas busca de que el proyecto se termine y no haya complicaciones contractuales, ¿no? O también si quiere decir, si se va a pegar a la letra y básicamente el 10, 29 escribo y el 30 yo verifico que en obra no se ha culminado el proyecto, empiezan a correr las penalidades por días de retraso. Pero como digo, no muchas veces vayámonos a lo real, ¿no? En obra pasan una u otras circunstancias que no está de más apoyarnos tal vez entre equipo técnico que pueda haber y culminar el proyecto, ¿no? Siempre y cuando no te caiga el órgano de control interno en esos días, porque ahí sí el supervisor se hace el harakiri, ¿no? Solito se cuelga, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también en ese aspecto, ¿sí?
Me parece que hay una consulta. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos, una vez más, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en eso, ¿no? Las normativas, de qué manera funcionan. ¿Por qué les digo? Yo tuve la oportunidad, sí, le decimos, bueno, con la anterior norma, no le dimos ese plazo de, bueno, no sé si el certificado de conformidad designaba el comité, para lo cual se le daba 7 días para conformación de comité y 20 días para la verificación en obra, ¿no? Se le apoyó con esos plazos a un contratista para hacer, culminar el proyecto y no aplicarle penalidades, ¿no? Dijimos, bueno, termina, toma, tienes estos días, por lo menos, ¿no? Un promedio de estos días para poder terminar tu proyecto, ¿no? No terminó el proyecto, y estamos hablando de 27 días en ese caso, ¿no? Ya, bueno, y caballero, aplicamos las penalidades que le correspondía, una, otra cosa, y escapa de nuestras manos, ¿no? Poder ayudarlo. Y te hablo de esos años donde no existía todavía, bueno, el órgano de control interno no estaba tan implementado, ¿no? Hoy en día, en cualquier momento, cualquier persona es parte del órgano de control interno, tú sabes que las denuncias llegan, estamos bajo un sistema de informática en el cualquier persona, yo creo que cuenta con un celular con cámara, puede evidenciar, ¿no? Qué trabajo, si se está realizando fuera o no de la fecha de trabajo, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con eso de cuidarnos, ¿no? Bueno, entonces, una vez que el supervisor emite el certificado de conformidad técnica, ¿ya? La entidad tiene 5 días hábiles, ¿ya? Para conformar el comité de recepción, que tiene que estar conformado por representantes de la entidad, en este caso del área de infraestructura, ¿no? Que puede ser un ingeniero o arquitecto. O como también contratar expertos independientes para este fin, ¿no? O sea, un experto que conozca del proyecto que se está desarrollando, ¿no? Esto es importante, ¿por qué les digo, no? Por ejemplo, si tenemos proyectos de salud, ¿no? Si ustedes están a cargo de esta área, el tema de equipamiento no lo va a ver un ingeniero o un arquitecto, ¿no? O tal vez un contador, que puede ser parte de mi comité también, ¿no? Entonces, a veces es necesario contratar a un experto netamente que tenga la experiencia en equipamiento médico y él pueda visualizar, comprobar o corroborar el correcto funcionamiento, la calidad, etcétera, de estos equipos para poder recepcionarlo, porque ustedes saben que el comité de recepción tiene cierta responsabilidad sobre lo que está recepcionando, ¿no? Bueno, entonces hay que cuidarse de ese punto, ¿no? Ahora, el supervisor no forma parte del comité. Siempre se dice que el supervisor es el asesor del comité. ¿Por qué? Porque el supervisor nos acompaña en el recorrido que podemos hacer del proyecto y nos indica los cambios o modificaciones que pueda haber, para lo cual debe contarse con un expediente técnico, el cuaderno de obra para verificar las anotaciones que ha habido en el transcurso de la ejecución y los cambios que él ha autorizado, porque no todos los cambios que puede haber en obra necesariamente han tenido que pasar por el consultor, ¿no? Hay cambios que netamente el supervisor, de acuerdo a la envergadura de la modificación que se pueda dar, él ha tenido que aprobar. ¿Sí? Ustedes saben eso, ¿no? En cambio, si son cambios sustanciales, necesariamente sí se hace el documento para emitirle al consultor, la respuesta del consultor y recién la aprobación de dichas modificaciones que se puedan dar, ¿no? Que pueda acarrear adicionales y o deductivos también. Entonces, tengamos presente eso, nos pongamos que había unos cambios que el supervisor netamente por función ha aprobado, ¿no? Y que no está en el expediente técnico, y si yo me baso en el expediente Oye, técnico, pero tal, van a ver que yo ingreso desde Segundo Rodríguez. No te lo ya, cambiamos. pues hay que tener cuidado en ese punto. Sí, acá me dice, ¿no? El supervisor colabora como asesor técnico del comité. Efectivamente, él es el asesor quien nos acompaña en la ejecución del proyecto, ¿no? Hay que tener presentes que puede haber representantes del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, puede haber representantes del órgano de control interno, o también puede haber representantes de la sociedad civil o de los beneficiarios que a veces conforman su comité de vigilancia y la ejecución del proyecto, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos no forman parte del comité de recepción, ¿ya? Pero pueden estar presentes en la recepción de la obra, ¿no? Muchas veces le damos bastante importancia a estos comités de recepción, perdón, de vigilancia, ¿no? Si ustedes son parte del comité, tengan bastante cuidado, ¿no? Ellos pueden hacer una o dos, tres, cuatro observaciones a su parecer, porque como son beneficiarios, conocen la ejecución del proyecto y ya no están dentro de la ejecución del proyecto, ¿no? Pero nosotros tenemos que verificar que dichas observaciones que hagan ellos sea parte o no del expediente técnico, ¿sí? O sea, yo como comité tengo que velar el cumplimiento del proyecto. Y mi proyecto es el expediente técnico y las modificatorias que se puedan dar. Si hay una observación que no es compatible con eso, yo no puedo ser parte un auto de observaciones, ¿no? De poner dichas observaciones, porque no es mi función, ¿sí? No me lleva a eso. ¿Por qué les digo, no? Eh,
En una recepción que yo tuve de una pista Ciberes, por ejemplo, había un componente, ¿no? Lo mencioné, sí, creo que la vez pasada, ¿no? Que no era parte de la ejecución del proyecto, era un compromiso del contratista y que querían que lo observe porque de acuerdo a ellos no funcionaba adecuadamente al criterio de los vecinos, ¿no? Las personas beneficiarias en ese momento, ¿no? Entonces no era parte tampoco para poder observar dentro del acta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no puede llevar a una conciliación, un arbitraje y va a tergiversar mi acta de observaciones en algún momento, la información correcta, ¿no? Puede hasta anular el acta de observaciones debido a observaciones que no corresponden al proyecto, ¿sí? Bueno, después de eso, en un plazo no mayor de 15 días, ojo, desde que se remitió el certificado de conformidad técnica, y estamos hablando de 15 días desde ustedes sabían que son 5 días hábiles para conformar el comité, ¿no? Entonces, ¿cuántos días me queda? Si supongamos si lo han hecho el quinto día, me quedan 10 días, ¿no? Ingeniero, pero acá dice días, no dice si son días hábiles o son días calendarios. Normativamente, cuando se habla de días, se tienen que tomar por días hábiles. Si son calendarios, la norma lo especifica claramente. Hay que tener presente eso, ¿sí? Entonces, después de 15 días, estamos tomando como hábiles, ya pasaron 5, tengo 10 días para verificar el correcto funcionamiento o operatividad de la edificación, infraestructura, equipos, lo que corresponda del proyecto que sea ejecutado, ¿no? Se pueden solicitar pruebas para corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las pruebas operativas que sean necesarias, ¿ok? Siempre y cuando esté dentro de las manos de que se pueda realizar, ¿no? Bueno, cuando se culmine la verificación, si no existen las observaciones, el contratista, el supervisor y el comité suscriben el acta de recepción de obra, ¿no? Y de existir observaciones, se emite un pliego de observaciones y no se recibe la obra, ¿ya? Comunicando dicha situación al contratista y a la entidad contratante, ¿no? En este caso ya sabemos que el supervisor es el responsable de la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales admitidos en obra, que el comité de recepción de obra encuentran instalados, ¿no? Yo como comité veo un producto. El supervisor ha visto cada uno de los insumos para realizar ese producto. Entonces, quien es responsable de la calidad de esos insumos es el supervisor. El comité no se hace responsable por esos aspectos, ¿sí? Ahora, asimismo es responsable por cambios menores de ubicación en campo de algún punto de la instalación, siempre que no afecte la calidad, cantidad, seguridad ni el servicio que presta la edificación o la infraestructura, ¿no? ¿A qué se refiere este ingeniero? Yo tengo un proyecto, por ejemplo, 60 metros de muro de contención, pero en campo, dado el tiempo desde la realización del expediente hasta la aprobación del expediente técnico y el financiamiento, se han construido viviendas. Por lo tanto, ya no tenía 60, tenía 40 metros de muro de contención. Pero era necesario la ejecución en otro tramo también de muro de contención, casi con las características similares. Hablamos de 2 cuadras más allá. ¿Sí? Por lo cual, yo mediante cuadro de obra solicito al supervisor el cambio de ubicación de estos 20 metros lineales de muro de contención y el supervisor me puede aprobar. ¿Es necesario consultar al proyectista? No. Se hace internamente vía cuaderno de obra. Entonces, esas modificaciones tenemos que tener presente y el supervisor nos comunica en el proceso de recepción de obra. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Ya hay que tener bastante conocimiento en ese punto, ¿no? A veces los comités de órganos, por ejemplo, nosotros teníamos 20 metros, hicimos 25 metros, pero los últimos 5 metros, como ya no era parte del proyecto, pero era necesario ejecutar, y sabemos a veces la realidad de las entidades que no nos van a dar un adicional, hicimos una placa con menores características, ¿no? Como teníamos un área verde y no iba a afectar estructuralmente a la sección de vía, entonces se disminuyó la sección de 30 metros de muro de contención a 15 metros de una placa, ¿no? Simplemente para mejorar el aspecto de lo que viene a ser la refinería, ¿no? Y hay una observación del gobierno que no se ha cumplido con los planos, planificaciones, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento de las modificaciones que se puedan dar o de revisar, en estos casos, el expediente, de revisar las modificaciones o trabajos adicionales que se está haciendo están en el cuaderno de obra. Por lo menos deberían estar bien escritos en el cuaderno de obra, ¿no? Los cuales me va a dar una idea de qué estoy ejecutando. Sí, tenga presente en ese aspecto, ¿no?
Si soy yo un experto que voy a dar recepción de un proyecto, debo solicitar toda esa información para poder hacer una buena recepción de obra y observar adecuadamente si en caso hubiera respons- eh, cosas que ver en campo, ¿no? Bueno, el comité de recepción de obra no comparte la responsabilidad por la calidad, durabilidad ni otras especificaciones técnicas de los materiales empleados o instalados, ya que dicha verificación es de exclusiva responsabilidad de la supervisión como parte de las funciones durante su ejecución. Tener presente eso. Ingeniero, ¿qué pasa cuando me han observado? Cuando me hacen las observaciones, a mí me dan un plazo para culminar o levantar dichas observaciones. ¿Cuánto es ese plazo? Es un décimo del plazo de la ejecución vigente de la obra o 40 días, lo que resulte menor para subsanar dichas observaciones. ¿Ok? O sea, si un décimo plazo tengo 41 días, son 40 días. Ah, ya. Entonces, si yo tenía 15 días y en mi plazo de ejecución un décimo y me dice que 40, 15 días. ¿Sí? El cual se computa a partir del día siguiente de la fecha de emisión del pliego de observaciones, ¿no? La norma anterior me decía después de 3 días, cambió a 5 días, hubo modificaciones, ¿no? Ahí estamos viendo unas pequeñas modificaciones que se ha dado. Ingeniero, ¿y por qué es importante llevar todos estos plazos? Porque a partir de recepcionada mi obra, empieza mi plazo de la ejecución de la liquidación de una obra por contrato. ¿Y en qué me ayuda entonces? Entonces a partir de eso recién empiezo mi liquidación de obra. Sí, pero para liquidar mi proyecto, yo no necesito conocer todos los aspectos de cómo se ejecuta mi obra. Hablando técnicamente, una obra por contrato, no sé si hablamos de técnica y financiera, financieramente hablamos simplemente de los pagos que se han realizado en cada valorizaciones, ¿no? Y hablando técnicamente, hablamos desde el expediente y las modificaciones que he podido tener en el proyecto. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a mí a tener, ¿no?, planos de replanteo adecuados, los metrados realmente ejecutados, si corresponde o no corresponde para la ejecución del proyecto, como también hubo otra modificación que pueda haber. ¿Ya? Bueno, eh, una vez que se inicia mi levantamiento de observaciones, ¿no? Al día siguiente que hemos dicho de elaborar el pliego, el contratista puede presentar informes técnicos que sustenten algunas observaciones que pueda dar, ¿no? Para levantarlos de manera documentariamente. No necesariamente todas las observaciones se puedan realizar de manera física, ¿no? Es como decir, hoy ha habido modificaciones dentro del expediente técnico, ha habido consultas, el comité no las percató o el supervisor no estuvo presente ese día, supongamos, ¿no? ¿No? Y no están ahí con entonces el contratista subsana o presenta dichas modificaciones, hace llegar al comité y se levanta dicha observación. Se puede dar ese caso, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué pasa si el contratista dentro de ese periodo que le anda para levantar las observaciones no hace los trabajos necesarios para levantarlos? Entonces, dentro del 50% del plazo, el supervisor verifica si ha levantado o no levantado dichas observaciones. Si no ha levantado, comunica a la entidad y si no hay justificación que sea sustentable por el contratista, se le hace el corte de obra y en este caso ya las penalidades correspondientes y se puede terminar la obra con saldos de obra a través de una obra por administración directa, ¿no? Un saldo de obra por administración directa o se puede contratar dependiendo del valor que se pueda tener, ¿no? Sabe que si es mayor a 16 UITs, se hace una nueva convocatoria y si es menor, se hace un contrato directo, ¿ok? Bueno, lo que se ejecute dentro del levantamiento de observaciones, ya en dicho periodo, no dan derecho a ningún pago a favor del contratista, ni tampoco se aplica penalidad alguna en ese plazo de ejecución, ¿sí? Todo el retraso de la subsanación de las observaciones que excede el plazo otorgado se Tengo un considera documento. como demora para efectos de penalidades que corresponde y puede dar lugar, ¿ok? Una vez que se ha culminado el levantamiento de observaciones, de igual manera el supervisor comunica al Ya. hace su pronunciamiento acerca de dichas observaciones y comunica a la entidad contratante, ¿no? Y entre los 5 de abril siguientes se comunica el levantamiento de las observaciones y el comité de recepción verifica únicamente las observaciones que se han realizado. No puede formular nuevas observaciones. Pero, ingeniero, ¿qué pasa si hay vicios ocultos? ¿Qué pasa si por AV se ha pasado algo? Ah, ojo, el que encontremos nuevas observaciones no da lugar a que no se recepcione la obra. Se recepciona la obra, ¿ya? Y se comunica a la entidad de las observaciones nuevas que pueda dar, ¿no? ¿Mm?
Se hace una recepción de obra y se pone como una nota o una observación que existen tales observaciones adicionales, ¿no? Ustedes saben que hay una garantía de la ejecución del proyecto de 7 años, ¿no? En cual la entidad puede notificar al contratista para que pueda subsanar dichas observaciones, ¿ya? Bueno, todo esto lo tenemos acá. Culmina mi obra, se hace anotación del cuaderno de incidencias. Creo que hay unas consultas, bueno, puede recepcionar la obra un bachiller si en caso la entidad ya no cuente con ingenieros colegiados, se puede observar por segunda vez. Bueno, bien claro dice la normativa que el comité de recepción, lo voy a poner para que no exista este, complicaciones, ¿sí? Me dice que el comité de obras debe estar conformado por profesionales habilitados, ¿sí? Entonces, no puede recepcionar un bachiller. Si en caso, supongamos, eh, aunque ya inclusive de acuerdo a lo que viene a ser eh, eh, en este caso, para el rol de funciones que tiene que ver todas las entidades, los jefes de infraestructura, sean arquitectos o ingenieros, tienen que ser titulados y no solo titulados y colegiados, sino que tienen que estar habilitados para ejercer su profesión. Sí, tengamos presente eso. Entonces, no debe recibir por nada del mundo un bachiller. Ya, tengamos presente, ¿no? Y sobre la otra pregunta, creo que lo hemos mencionado, de que no se puede observar por segunda vez, pero sí se puede comunicar a la entidad que existen observaciones, ¿ya? Para que pueda notificar el contratista y levante dichos dominios. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos la obra, se anota en el cuaderno de incidencias, ¿ok? Para la recepción de la obra, el supervisor en 5 días calendarios emite su certificado de conformidad. Y en cinco Y días conforme. hábiles la entidad tiene que designar un comité de recepción, Bien. ¿no? Es un resumen nomás, ¿no? ¿Ya? Y tienen 15 días hábiles desde que se ha emitido el certificado de conformidad para verificar in situ la obra, ¿no? Si se cumplió o no se cumplió de acuerdo a todos los estudios, expedientes técnicos, modificaciones, etcétera, ¿no? Si está bien, se suscribe la acta de recepción y si no, se hace un pliego de observaciones y no se recibe la obra. ¿Ok? Entonces, si tenemos observaciones, se da un plazo de un décimo del plazo vigente de la ejecución de la obra o 40 días calendarios, lo que resulte menor, para el culminado el levantamiento de observaciones, ¿no? Una vez que se culmina, el supervisor verifica, ¿ya? Y en 5 días calendarios hace su pronunciamiento del supervisor hacia la entidad y tiene 5 días hábiles para verificar únicamente el levantamiento de las observaciones. Si está todo subsanado, se suscribe el acta de recepción, ya no se pueden formular nuevas observaciones. Puede haber existencia de vicios ocultos o defectos, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? No es que se haga una nueva acta o un acta número 2 de observaciones, ¿no? Simplemente que Claro. la entidad notifica al contratista la subsanación del caso siempre que constituyan solo vicios ocultos. Ojo, Claro. la norma dice bien claro acá que tienen que ser vicios ocultos. Hay que tener presente eso, ¿ya? Bueno, entonces, eh, cuando nosotros tenemos entonces el pliego de observaciones, no se recibe la obra, ¿no? Recuerden que tenemos un décimo de plazo de vigente o 40 días, ¿no? Lo que resulta menor, ¿no? Culminado, el levantamiento de observación, ¿no? Si dentro del 50% del plazo el supervisor verifica que no se han iniciado los trabajos, ojo, salvo circunstancias debidamente acreditadas por el contratista, ¿no? Se continúa con la ejecución del levantamiento de observaciones y si en caso no tiene circunstancias acreditadas, se informa de inmediato a la entidad contratante quien da por vencido dicho plazo y notifica al contratista, ¿no? Y ahí lo vemos aspectos contractuales que se puede dar hasta la resolución del contrato. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hay que tener presente eso para la recepción del logo. Dicho esto, pasamos a lo que viene a ser la liquidación parcial de obras o la liquidación de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. ¿Ok? En el artículo 213 nos menciona esto, ¿no? En el caso de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, se realiza una liquidación parcial por cada componente. Ojo, de diseño y construcción. ¿A qué se refiere eso, ingeniero? Que vamos a tener una liquidación de lo que es el diseño o la elaboración del expediente técnico y vamos a tener una liquidación de lo que es propiamente la ejecución del proyecto. ¿Ya? Pero ingeniero, cuando hablamos de solo construcción,
Sí, puede haber liquidaciones parciales siempre y cuando especifiquen en las bases, ¿no? Que pues, se pueda recepcionar componentes a componentes dentro de la ejecución del proyecto. Pero también nos indica que no da plazo o no quita la responsabilidad por el proyecto en conjunto, el proyecto final que pueda haber, ¿sí? Entonces me dice, ¿no? Que el contenido y el plazo de la liquidación parcial se ciñen a las liquidaciones de acuerdo con el objeto de cada componente, en lo que corresponda, ya sea diseño o ya sea construcción. En el caso se resulte un pago a favor del contratista o de la entidad contratante, este se sujeta al plazo dispuesto en el numeral 67.3 del artículo 107 de la ley que lo vamos a ver ya. Bueno, también debemos hacer la declaratoria de fábrica en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, ¿no? Perdón. ¿A qué se refiere? En este aspecto nosotros decimos que con la liquidación el contratista entrega a la entidad los planos post-construcción que hayan sido actualizados durante la recepción de la obra y la minuta declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. Nosotros tenemos que, cuando tenemos infraestructuras, sí o sí tenemos que hacer esta declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, ¿cierto? Sobre todo si estamos dentro del casco urbano. Es mucho más exigible. Además de una condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista o una obligación contractual a su cargo. ¿Ya? Me dicen, ¿a qué se refiere liquidación parcial por cada componente? Claro, lo vuelvo a aclarar. Cuando hablamos de liquidación parcial por cada componente, nos referimos en lo que viene a ser para el sistema de diseño y construcción. Diseño se encarga de elaboración del expediente técnico y construcción la ejecución. Entonces, el primer componente es diseño, la elaboración del expediente técnico se termina, se hace su liquidación. Y construcción, cuando tenemos la ejecución propia del proyecto. Ahora, yo les decía, ingeniero, pero también se puede dar en lo que es solo construcción. Sí, tenemos diferentes componentes. Por ejemplo, podemos tener un sistema de de saneamiento en el cual yo puedo tener todo lo que es el sistema de agua potable, el sistema o el componente de agua potable, el componente del sistema de alcantarillado o el componente de las petaras, ya sea para el tratamiento de agua, ¿no? O de aguas residuales, o sea, para tratamiento de agua potable, ¿no? Tenemos a los filtros que puedan ver. Entonces, si en mis bases se especifica que se puede recepcionar cada uno de estos componentes por el trabajo, se puede realizar. O también puede ser, por ejemplo, el de una infraestructura vial, que tengamos diferentes tramos de ejecución, cada componente, entonces se puede liberar los tramos para el tránsito adecuado previa a una recepción. ¿Sí? Entonces, ya esto tendría que estar especificado desde los términos de referencia del área usuaria o en las bases también, ¿no? Para que se pueda realizar. Si no me indica esto en mi proceso de convocatoria en las bases, no se puede realizar posteriormente tampoco. ¿Ok? Tengamos presente eso. Ya. También me indican el acta de levantamiento de observaciones. Se puede levantar las observaciones de manera parcial. Mire, yo les indiqué dos maneras de levantar las observaciones que se pueden dar. Uno, que puede ser documentariamente y otro, físicamente. Hay observaciones que nos puede realizar el comité que no, nuestro parecer, desde el área de contratista, si me pongo, y no estamos de acuerdo. Yo puedo llevar inclusive a una conciliación o arbitraje dichas observaciones, o como también lo puedo levantar de manera documentariamente, ¿sí? Y lo otro es que yo pueda realizarlo físicamente, ¿no? Que necesariamente tenga que, por así decirlo, demoler y proceder a demoler ciertas componentes, una vereda, una gradería, no sé, etcétera, un muro de contención, y vuelva a realizar el trabajo, ¿no? O mejorar algunos aspectos de acabados, si es una infraestructura, ¿no? Es una ventana mal instalada, por ejemplo, ¿no? Haga un desmontaje y la instalación adecuada. Eso. Ahora, levantar de manera parcial, si te refieres que haga una parte, la recepción y después haga otra parte, no. Eso sí no se puede hacer, ¿no? Las observaciones se levantan por completo, pero lo pueden hacer, como les dije, de manera documentaria y de manera física. ¿Ok? Tengan presente eso. Bueno, la minuta de la declaratoria de fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la ley de la materia y la presentación de la declaratoria de fábrica mediante escritura pública es opcional, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros hacemos infraestructuras de salud, de educación, ¿no? Inclusive de riego, tenemos que entregarles al área usuaria.
En este caso, inclusive lo que estamos hablando de saneamiento de igual manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez culminado el proyecto, hacemos la entrega del proyecto a la entidad como contratistas y la entidad a su vez tiene que hacer la entrega al área correspondiente para su operación y mantenimiento. Si es una infraestructura de salud, a través de la red de salud del lugar, ¿no? Es del departamento, se le hace la entrega y corroboran a través de su infraestructura si el inmueble que están recibiendo reúne las condiciones básicas de acuerdo a la normativa vigente para el tipo de proyecto que han desarrollado. De igual manera, ustedes saben que existe características técnicas a través del MINEDU para que viene a ser infraestructura educativa, ¿no? Igual manera de salud, no es hacer cualquier edificación por hacer, ¿no? Existen medidas, acabados especiales en cada infraestructura que puede haber, ¿no? Ya sea para salud o en educación para nivel primario, inicial y secundario, ¿no? Como puede ser el ancho de graderías, los pasadizos, de acuerdo a la cantidad de alumnado por aulas, se limitan las áreas, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso desde la elaboración del proyecto como también para la recepción del mismo, ¿sí? Bueno, ahora sí, la liquidación de obras y consultoría de obras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la liquidación, el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con los cálculos y adjuntando la documentación correspondiente en el plazo indicado en este mismo artículo, en el 215.6, que son 15 días, ¿sí? De haber culminado, perdón, 30 días de haber culminado el proyecto, contando desde el día siguiente de otorgar la conformidad de la última prestación de la recepción de la obra o desde que el jurado de resolución de disputas emite la última opinión vinculante sobre las controversias generadas hasta la recepción de la obra. O sea, me recepcionan la obra, empieza a contar mi plazo para entregar mi liquidación del proyecto, el cual tiene que estar bien sustentado y adjuntando la comunicación correspondiente, ¿no? ¿Ya? En caso de una declaratoria de nulidad de contrato por causas no atribuibles al contratista, el plazo se cuenta desde la notificación de la declaratoria de nulidad. Ojo, por causas no atribuibles al contratista, ¿no? Se ha hecho nulidad de contrato, ¿no? Ya. Ahora me dicen, de no hacerlo, o sea, si el contratista dentro del plazo que se me ha indicado a mí no presento la liquidación, al día siguiente de vencido el plazo indicado, inicia el plazo de la entidad contratante para presentar la liquidación, ¿no? Al igual que tiene un plazo para presentar o para verificar, ¿no? ¿Ya? Cuando concluye el plazo de cada una de las partes sin que ninguna haya presentado la liquidación, cualquiera de ellas puede presentarla sujetándose a los plazos indicados en el numeral 215.6. ¿A qué me refiero? Yo hago mi liquidación en 30 días y la entidad tiene 45 días para revisarlo. Después de los 45 días, la entidad emite su pronunciamiento, si aprueba o desaprueba. Supongamos que desaprueba o presenta unos nuevos cálculos si es diferente a lo que yo he presentado, ¿no? Yo tengo también otros 15 días para pronunciarme si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, queda consentida, ¿no? Entonces, en ese plazo adicional que tenemos o sea, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, como no hemos cumplido ambos en presentar la liquidación, cualquiera de ellos puede presentar una liquidación, ¿sí? Eh, no sé si fue en este curso que me preguntaba, ingeniero, tenemos una obra que desde 2024 se ha culminado y a la fecha no se presenta la liquidación. O sea, se han pasado todos los plazos de más, ¿no? Entonces hay que tener presente. Y yo como entidad, ¿qué puedo hacer, ingeniero, si no cuento? Puedo contratar a un tercero para que me haga la liquidación a cargo de, eh, en este caso, de lo que viene a ser el monto, perdón, de la garantía de cumplimiento a cargo del contratista, Ah, ¿no? sí, eso se puede hacer. Sí, se puede hacer, ¿no? O sea, el contratista no cumplió con presentar la liquidación. La entidad tiene que hacer la liquidación. No necesariamente manda un memorándum, por así decirlo, al jefe de infraestructura y lo obliga a hacer la liquidación, ¿no? Puedes solicitar el servicio de un tercero para que elabore la liquidación, ¿no? Y dicho costo adicional que se está generando por eso, se le descuenta en lo que viene a ser la liquidación del contratista, ¿no? ¿Sí? Eh, Hay muchos casos en que se ha dado, ¿no? Que los contratistas hay veces, no sé si por dejadez o otra cosa, no presentan su liquidación, ¿no? Y entonces, los jefes de infraestructura hacen todos los cálculos necesarios para poder realizarlo eso, ¿no? O como digo, contratan a un tercero, ¿ya? Tener esposa es como tener Hay una una bebé. consulta que me dicen.
¿Se puede liquidar una obra cuando está en arbitraje bajo qué marco legal? Ah, eso. Perdón, un favor. El audio hay que activarlo para hacerlo consultas. Sí, hay mucha interferencia de uno u otro usuario que inclusive escucha, creo, emisión de radio o de televisión. Hay que ser un poco respetuoso con todos los que estamos dentro de la sala también para poder continuar de manera adecuada con nuestro ¿no? Como le digo, pueden pedir la palabra para hacer una interrupción y hacer una consulta referente al tema que estamos hablando o escribir a través del chat para poder nosotros responder de la mejor manera y subsanar las observaciones o los casos que puedan tener, ¿no? Perdón, me mencionaban si podríamos hacer una liquidación en un proyecto o una ejecución que está en arbitraje, ¿no? Si bien es claro, un arbitraje puede llevar a que salga a favor de la entidad o del contratista, lo recomendable es no llevar o no hacer una liquidación en ese punto, ¿no? Hay un caso, sin caso de emergencia, supongamos que es una infraestructura de emergencia que se necesita culminar con el proyecto, eh, sí, se liquida o se hace un cierre de proyecto hasta la etapa donde está, ¿sí? Supongamos que hemos hecho un 80% del proyecto, no se liquida el 80% de ese proyecto y el saldo de obra se termina por la ejecución. ¿Por qué? Porque es un bien público que tiene que entrar en funcionamiento, ¿ok? Pero son casos especiales, como les digo, casos de emergencia que se tienen que dar, ¿no? Y para eso tienen que estar bien sustentados legalmente a través del área correspondiente, el área legal de la entidad, para que no tengan problemas más adelante, ¿ya? Inclusive dentro de lo que viene a ser el arbitraje se comunica sobre dichos aspectos y no tener inconvenientes, ¿ok? Bueno, la parte que recibe la liquidación notifica su conformidad u observaciones, como les habíamos dicho, en el plazo indicado, ¿ya? Y de no pronunciarse dentro del plazo, la liquidación se considera consentida o aprobada. Y la parte que presenta la liquidación y recibe observaciones dentro del plazo, subsana las mismas en el plazo indicado en el numeral 215.6. Y de no hacerlo, la liquidación se considera consentida o aprobada con las observaciones formuladas. Ahorita lo vamos a ver bien claro esto. Perdón. ¿Qué pasó? Ay, disculpe un momento, se me colgó la luz. Estamos acá, ¿no? Bueno, acá están los plazos que queríamos indicar. Me dice, ¿no? Consentida la liquidación, se realiza el pago final, la evolución de la garantía y cumplimiento y el cierre del expediente de contratación respectivo. Los plazos que me indica que está el numeral 215.6 son los siguientes. En caso de consultorías de obra, decimos que el plazo de presentación y liquidación son 15 días y el plazo de pronunciarse sobre la liquidación son 30 días calendarios por parte de la entidad, ¿no? Y tenemos un plazo para contestar el pronunciamiento que son 15 días. Y en el caso de ejecución de obras son 30 días, ya para la presentación de la liquidación. Ojo, que habíamos dicho que cuando hablamos de días hábiles y para cuando quieren ser claros son calendarios, ¿no? Por ejemplo, acá en el plazo para pronunciarse sobre la liquidación, la entidad tiene 50 días calendarios. Y para contestar sobre el funcionamiento, 15 días. ¿Sí? O sea, yo contratista tengo 30 días hábiles para presentar mi liquidación, la entidad tiene 50 días calendarios para revisarlo y se pronuncia, ¿no? 15 días para que se pronuncie sobre si está aprobado o tiene observaciones, ¿no? Yo tengo 15 días más para poder subsanar en caso hubiese observaciones o pronunciarme que no estoy conforme sobre dicho pronunciamiento de la entidad, ¿no? Lo cual se puede llevar, ya saben, a unas, una controversia o una conciliación o si no un arbitraje también, ¿ok? Ahora, en el caso del contrato principal cuente con supervisión dentro del plazo de presentación de la liquidación del número anterior, el supervisor presenta a la entidad contratante sus propios cálculos sobre dicho contrato. Muchas veces los contratos de la Contraloría de Supervisión están sujetos a la presentación de la liquidación del contratista. ¿Qué quiero decir? Que solicitan la aprobación de la supervisión de la liquidación. El supervisor es quien revise y se pronuncie sobre dicha liquidación. Y la entidad después de eso también hace su evaluación y su pronunciamiento. ¿Ya? Pero hay que revisar bien o hay que realizar un buen contrato al supervisor para que se pueda dar este caso.
Ahora, si el contrato de supervisión incluye su participación en la liquidación de obra, la entidad contratante establece el alcance de su participación en las bases. Es por eso que ahora con los contratos de supervisión, que es por tarifas, hay una parte que es la liquidación a suma alzada. ¿Qué quiere decir? Que no depende del plazo, sino de la entregable que se quiere dar. ¿Qué quiere decir en esto? La revisión de la liquidación del contratista. ¿Ok? Tengamos presente eso. En casos resulte un pago a favor del contratista o de la entidad contratante, este se sujeta al plazo dispuesto en el numeral 67.3 del artículo. Eso sabemos que cuando hagamos esta parte contable de la liquidación tenemos que ver muchos aspectos, ¿no? Acá incluye los temas de reajustes, puede incluir los intereses legales por la falta de pago en el tiempo previsto en la normativa, ya, como también puede haber penalidades que tengan a favor de la entidad, ¿no? Que quiere decir la falta, la no presencia de los residentes, la falta de algunas ocurrencias que se puede dar dentro del contrato y se aplica a todas las penalidades. Estas penalidades las podemos aplicar en las valorizaciones o también en la liquidación final del proyecto. Tener presente eso, ¿sí? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, un breve resumen de lo que habíamos hablado, ¿no? Tenemos el acta de recepción de la obra. Tenemos 30 días hábiles para la presentación de la liquidación, ¿no? Esperamos el pronunciamiento de la entidad, que tiene 50 días calendarios ya para pronunciarse, ¿no? Y después de eso, para contestar dicho pronunciamiento, se tiene 15 días hábiles, ¿no? Si no se contesta, se queda consentida y se tiene la liquidación aprobada, ¿no? Y si no, se puede dar un medio de solución de controversia. Es así de sencillo, ¿no? Ingeniero, ¿y qué incluye la liquidación de una obra por contrato? Sí, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero sí les digo que en los componentes, que creo que lo habíamos revisado a grosso modo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, para empezar, todo lo que son los planos postconstrucción, los metrados realmente realizados, las valorizaciones de cada mes que se ha ejecutado el proyecto para poder determinar, ¿no? Los pagos efectuados, ¿no? Eso corroborando con los metrados realizados, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos metrados mensualizados, inclusive podemos tener metrados diarios que hemos trabajado, también vamos a tener unos metrados finales, de lo que al menos se pueda realizar en eso, ¿no? Tenemos obras como, ejemplo, pavimentaciones que sí se puede metrar cuánto se ha ejecutado, ¿no? Se hace un plano de replanteo de todo el proyecto y podemos valorizar los mismos, ¿ok? Bueno, hablemos o habíamos mencionado hace un momento sobre los vicios ocultos dentro de la ejecución. Ustedes saben que sí se puede presentar en algunos casos vicios ocultos, ¿no? Por ejemplo, en la recepción conforme de obra otorgada por la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. ¿A qué me refiero? Eh, yo tengo, como siempre pongo como ejemplo los casos que me pasan a mí, ¿sí? En el proyecto de pavimentación que nosotros venimos ejecutando, al realizar los cortes a nivel de subrasante, nos hemos encontrado con tuberías de la red de agua potable. Y hablamos de tuberías que están a menos de 60 centímetros, están a 30, 40 centímetros debajo de lo que viene a ser el nivel de terreno, ¿no? Y ustedes saben que normativamente, me dicen, ¿no? En zonas que no son de tránsito vehicular, mínimo son 60 centímetros, ¿no? Y en caso de que son donde existe tráfico vehicular, es más de un metro, ¿no? Mínimo un metro. Entonces se notificó eso a la entidad, ¿por qué? Porque al meter la maquinaria prácticamente barríamos con toda la tubería, ¿no? Igual en el tema de desagüe, pero más era el de agua potable. Entonces la entidad notificó, ¿no? Y acá hay responsabilidades, ¿no? Para empezar de la supervisión, porque es quien está aprobando dichos trabajos, ¿no? A veces la entidad, a través de funcionarios no verificados dichos trabajos, o no sé, lo hicieron de noche, etcétera, no hicieron la excavación superficial, pusieron las tuberías, las conexiones y ya, se acabó el trabajo, ¿no? Pero puede reclamar posteriormente por los defectos o vicios ocultos. Ustedes saben que se tiene una responsabilidad de 7 años para la ejecución mismo. Yo les hablo de un proyecto de hace un año atrás nomás, ¿no? En el caso de los componentes de mobiliario, equipamiento o contratos que correspondan solo a la adquisición y entrega de mobiliario y o equipamiento, el contratista es responsable por la garantía del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a 2 años. Sí, tener presente, ¿no? Ingeniero, pero ¿qué pasa si por algún accidente se ha dañado el equipo? Ustedes tienen que ver, al igual que
una compra privada, por así decir, yo compro un electrodoméstico y tiene una garantía, ¿no? Se hace la evaluación del daño que ha sufrido dicho equipo, si ha sido causa propia del equipo, ¿no? Del funcionamiento del equipo, o ha sido daño por terceros, ¿no? Mal uso tal vez que se pueda dar, ¿no? Entonces, ahí vamos a la responsabilidad que puedes tener sobre la garantía de dicho mobiliario o equipamiento implementado. ¿Ya? No crean que porque se malogró algo, sí o sí yo tengo que reponerlo, que tengo 2 años de garantía. Hay que hacer la evaluación propiamente también. Ahora, en los contratos de ejecución de obra o con componente de obra pueden incluir límites a la indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo a lo señalado en el artículo F del numeral 69.2 del artículo 69 de la ley, ¿no? Siempre que cumpla los siguientes criterios, ¿no? El monto del contrato original sea igual o mayor a los 50 millones y o se trate de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? El límite de la indemnización no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado y los daños y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se considera dentro de dicho límite. ¿Ok? Y el límite de la indemnización puede modificarse en la fase de selección mediante el diálogo competitivo o la negociación. Todo eso vemos en el marco normativo de la Ley 32069 y el Decreto Supremo 09 de 2025, Economía y Finanzas. Hay veces cuando hablamos de las normativas nos enredamos. Ya no se preocupen. Vamos a ver los casos prácticos en en las siguientes sesiones, ¿no? De lo que tenemos del curso de especialización para que sea un poco más entendible en la parte técnica, ¿no? Lo que después de esto vamos a ver es el marco normativo para obras por administración directa, que inclusive es un poquito más tedioso, pero cada vez más claro. ¿Sí? Bueno, vamos a dar un descanso ya para continuar con el otro. Son 10 minutos. Bueno, pueden hacer sus consultas es a las 8:30, creo, el primer descanso. Tenemos todavía unos minutos. O si no, regresamos un poquito antes también, ¿no? Dependiendo de ustedes, ¿sí? Si tuvieron algunas consultas, ¿ninguna? Buenas noches. Pero una Sí, pues. consulta. Tocando este tema, ¿no? La ejecución de obras y consultoría de obras, recepción, liquidación de estas obras, ¿cuáles son los cambios que usted ha visto con la ley 30225 y con la actualidad, ¿no? 32069? Gracias. Claro, mira, la norma anterior con la actualidad, más de lo que estamos viendo son los plazos, ¿no? Tanto en los plazos en la recepción de la obra, como también los plazos de lo que viene a ser la liquidación del proyecto. Si bien es cierto, anteriormente los plazos eran, pues máximo teníamos para, por ejemplo, la presentación y la liquidación, o sea, eran 60 días calendarios, tanto para la presentación como también para la revisión del mismo, ¿no? Lo demás no cambió en ese sentido. Y en la recepción de igual manera, ¿no? Desde la conformación del comité se emitía el certificado de conformidad, la recepción de la obra eran 20 días para poder hacer la recepción del proyecto, ¿no? Entonces, ahora no solo es el cambio, ¿no?, de nomenclatura de lo que vamos a decir ejecución con solo construcción o lo que es diseño y construcción, ¿no? Con lo que viene a ser el llave en mano, ¿no? Que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución, ¿no? Entonces, eh, hay un poco más de orden en lo que son los plazos o más descritos, ¿no? Anteriormente teníamos que suponer algunas cosas y en cambio ahora con la nueva normativa, con la 32069, están más claras, ¿no? Todos estos cambios se han dado a través de lo que vienen a ser los pronunciamientos de lo que viene a ser el Tribunal de Contrataciones. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar los pronunciamientos en todo este periodo de vigencia de la 30-2225, de la 32, perdón, ¿no? Están escritos en esta nueva normativa. De que existen algunas deficiencias, todavía existen, pero de que de una u otra manera nos van a llevar a conllevar a que se ejecute de mejor manera, ¿no? Ya no estamos a interpretaciones, sino básicamente a verificar la norma y hacer el cumplimiento en sí, ¿no? Dentro del proceso de lo que viene a ser la elaboración de la liquidación, en los siguientes clases que vamos a tener, vamos a tocar algunos artículos de la norma, la 32069, en la cual vamos a hacer hincapié sobre los cambios que se han dado, ¿no? ¿Para qué? Vamos a ver, por ejemplo, sobre lo que vienen a ser los plazos para la elaboración de lo que llamamos los adicionales y deductivos, los suspensiones de plazo, los calendarios de reprogramación de obras que se puede dar, ¿no? Los retrasos en obras, dentro de las funciones mismas propias que se está dando o los cambios que está dando tanto por la supervisión, ¿no? La consultoría, ¿no?
¿ya? Eh, Creo que me dice, ingeniero, una pregunta. Si en el presupuesto del expediente técnico contempla la elaboración de la liquidación, la obra que se ejecuta por administración directa ya se terminó por el residente. No presenta hasta el momento de la liquidación. Está tapado, me dice. El área usuario puede mandar como servicio de elaboración de liquidación. Se debe devolver la garantía del 30% que se retiene al residente para la elaboración de liquidación. Tengamos claro una cosa, ¿no? Que el residente puede tener un contrato en el cual especifica la elaboración en sí, ¿no? Si está contemplado en su contrato como sus funciones, tiene que elaborar. Ahora, cuando hablamos de administración directa, en un momento vamos a tocar ese tema, va a depender de los plazos de ejecuciones, porque hay liquidaciones parciales que se presentan en obras por administración directa, sí, dependiendo de plazos, si es mayor a un año, se presenta trimestrales, perdón, si es menor a un año, ¿no? Y si es mayor a un año, semestrales, ¿no? Y si tiene menos de 4 meses, solo se presenta una liquidación, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho sobre esos plazos de ejecución de los mismos por la presentación de estas liquidaciones, ¿ok? Entonces me dice, el documento, como es el tratamiento de una obra que inició con su inspector, después de 3 valorizaciones, recién se con 3 se debe hacer un corte de obra. No, nosotros sabemos que para iniciar un proyecto se debe contar con supervisión o inspector de obra, ¿no? Y ahora va a depender bastante del monto del proyecto o de las valorizaciones que se están dando, ¿no? Si no supera el límite del tesoro, del monto del tesoro público, que son los 4.800.000, si no me equivoco, o 4.500.000, se puede contar con un inspector de obra, ¿no? Ahora, si encontramos al supervisor, él puede continuar con lo que resta del proyecto, pero sí, también, no sé, pues, supongamos que la consultoría de supervisión era 100.000 por los 6 meses de ejecución, pero ya estamos 3 meses de ejecución, entonces el restante ya no va a ser 100.000, sino solo 50.000, ¿no? Hay que tener presente en eso. Muchas veces confunden y le hacen por el monto general y no se llega a cubrir eso, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso, ¿sí? Me parece que saber salir diapositiva retornando les voy a mostrar, ¿ok? Bueno. Me dicen, ¿podría explicar detalladamente cuáles son los procedimientos que se debe seguir la entidad una vez resuelto el contrato con el contratista para ejecutar el saldo de obra? Claro, mira, cuando se ha resuelto la entidad, nosotros hacemos la verificación del proyecto, inclusive hacemos un nuevo expediente del saldo de obra. ¿Qué quiere decir? Que levantamos toda la información de cómo está el proyecto físicamente, ¿no? ¿Y cuánto me falta por culminar para llegar al fin público o al expediente inicial? Hacemos un nuevo expediente y dependiendo del monto, si el monto es mayor a 16 suites, se puede hacer un nuevo proceso de convocatoria por el restante del proyecto, ¿sí? Cerramos el proyecto, ¿ya? Con el corte de obra, hacemos el expediente del saldo de obra y convocamos a un nuevo proceso de contratación o lo ejecuto por administración directa, ¿sí? Tenemos esas dos opciones. Es como un proyecto nuevo, pero solo del saldo. Ya. Bueno, como habíamos mencionado hace un momento, habíamos visto acerca de la ley la 32069, ¿no? Y el decreto supremo la 09/2025 del reglamento de la ley 32069, de lo que es la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Qué me refiero? Que esto netamente tiene que ver para obras por contrato. Ahora, para obras por administración directa del marco normativo, tenemos que ver con la resolución de la Contraloría, la número 432 del 2023, de la Directiva 017 del 2023, para ejecución de obras públicas por administración directa, que entró en vigencia el 1 de junio del año 2024. Como les había mencionado, la vigencia de esta normativa ha sido aplicada para obras en cuya fecha, el 1 de junio, tenían como máximo, perdón, menores al 10% de ejecución de proyecto y todas las obras nuevas que se dieran a partir de esa fecha, ¿no? Había obras que tenían un 12%, no eran sujetadas o sujetas a esta nueva directiva o la aplicación de la misma. ¿Por qué? Porque tiene muchos cambios sustanciales para lo que sí es ejecución de obras por administración directa. ¿Desde qué sentido? Una pequeña introducción, por ejemplo, la categorización de obras que se ha dado en obras por administración directa. Tenemos obras de la categoría A, cuyo costo van desde 0 soles hasta 5 millones como máximo, ¿no? O independientemente del costo de la obra, cuando está ubicada en provincias de las zonas de frontera, cierre de selva del país, así como zonas del ámbito de influencia del BRAE, ¿no? Ahí sí es independiente, se considera categoría A. La categoría B para obras mayores a 5 millones y menores a 10 millones de soles.
y la categoría C, cuyo costo son mayores a 10 millones, ¿no? Y acá hay algo muy importante que piden también, inclusive, ¿no? Que todos los proyectos que sean mayores a 10 millones, sí o sí deben contar con un modelamiento BIM en 3D, con importancia. Otro caso importante es que de acuerdo a estas categorías también se ha hecho ya los términos de referencia de los profesionales que van a participar en tales, ¿no? Tanto de residente, supervisor, hasta inclusive el asistente técnico, el maestro de obra, asistentes administrativos, etcétera. Sí, entonces ya es un poquito limitado, inclusive para personal egresado que tiene 1 o 2 años de egresados, ¿no? ¿Por qué? Porque en la categoría nos piden mínimo de 2 años en obras similares, la categoría B 5 años y en categoría C 7 años en obras similares, ¿no? Entonces es mucho más estricto para obras por contrato, donde en obras por contrato nos piden 2 años de experiencia mínima, en obras similares de acuerdo a la normativa y a lo que vienen a ser procesos de contratación, ya inclusive hay especificaciones o términos de referencias homologados a los profesionales que participan de acuerdo a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos para obras de Ministerio de Vivienda, para obras de saneamiento, tanto para pitas y veredas como obras de saneamiento que ya están homologados a los profesionales que deben participar. ¿No? 2 años a partir de colegiatura. No, 2 años de experiencia en obras similares. Hay que tener presente, ¿no? No necesariamente la colegiatura. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una obra de saneamiento, que yo quiero ser supervisor, por lo menos que yo haya tenido 2 años de experiencia en obras de saneamiento. Si es edificación educativa, 2 años de experiencia en obras de infraestructura educativa, o ya sea de salud, etcétera. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, si hablamos ahorita de la homologación de lo que viene a ser el Ministerio de Vivienda para pistas y veredas, mínimo piden que el residente de obras tenga 3 años en obras similares. ¿Ok? Antes, por ejemplo, hablábamos desde la colegiatura que tenían 2 años de experiencia para poder participar en esto, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Y en obras por administración directa, si ustedes se imaginan la rigidez o la exigencia que te piden, por ejemplo, por obras mayores a 5 millones o a 10 millones, que tener 7 años en obras similares, muy aparte de obras públicas o privadas, ¿no? ¿Ya? No como funcionario, sino en la ejecución de los mismos. Bueno, la fase de ejecución de una obra pública o administración directa se da desde las acciones previas, ¿no? Que es de la elaboración y la aprobación del expediente técnico, ¿no? La fase uno es aprobación del expediente técnico, es la aprobación del expediente aprobado y el modelamiento BIM que debe tener. La fase 2 es la preparación previa a la ejecución física del proyecto, ¿no? Donde se hace un informe técnico, se hace un informe legal, el informe presupuestal y la relación de aprobación del titular, ¿no? Entonces, antes de la ejecución física, ya se contrata al residente o inspector o supervisor para que haga la evaluación del expediente técnico de obra y haga los requerimientos de bienes y servicios del proyecto, ¿ya? Como también la contratación de bienes y servicios de proyecto, ¿no? Para que se inicie la obra, nos dice que por lo menos se debe contar en campo, ¿no? Con los materiales de por lo menos para los primeros 30 días de ejecución del proyecto. Ustedes saben que todos los proyectos de obra por administración directa, pues hoy día decimos mañana lo ejecuto la obra y mañana empieza la obra y casi siempre inician con materiales prestados, o por lo menos herramientas manuales prestadas de otras obras, ¿no? O lo que mayormente pasa, ¿no? De proveedores que ya están asignados a dedo, que te traen los materiales y luego regularizan todo su sistema de contratación o de compra, ¿no? Entonces, no, ahora se anticipa a que todo eso ya debe estar este, en campo para poder iniciar el proyecto, ¿no? Pero que sí se haya ejecutado o se haya elaborado todo el requerimiento de bienes y servicios, como también se haya hecho la evaluación del expediente, ya sea, ya hemos identificado antes de iniciar el proyecto las distintas deficiencias que puede tener mi proyecto para la ejecución del mismo, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Porque la mayor cantidad de obras paralizadas que se encuentran actualmente son obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. Otro, la sobrevaluación de los presupuestos que se han dado es básicamente también obras por administración directa. Mm. Más Todos también, sabemos que en obras por administración directa, pues no lo has siempre, visto, pero eh, sí, sí, por estaba un favor, poquito grueso, pero no es tengan presentes sus abajo, audios. solo que 100 metros cuadrados y a la Al vista señor del Elmer, por hospital. favor, su audio se escucha. Gracias. ¿No? Entonces,
Eh, Como nos mencionó hace un momento, ¿no? Todos los contratos de los profesionales que van a intervenir en la ejecución física ya están antes del inicio del proyecto, ¿no? No se están regularizando posteriormente a la ejecución que normalmente se da. Una vez que se ha dado la ejecución física, ¿no? Se habilita el cuaderno de obra digital o físico, dependiendo de la cobertura de si hay señal o no hay señal, esto a través del Infobras, o en la Contraloría se apertura el cuaderno de obra digital. También se verifica el abastecimiento de bienes y servicios, ya, del proyecto, los informes de ejecución y las liquidaciones parciales que se tienen que dar antes de la culminación y liquidación, ¿no? Vamos a hablar bastante de estas liquidaciones parciales, ¿ya? Una vez culminada la culminación y la liquidación del proyecto, se hace la conformación del comité de culminación y liquidación de obra, el informe final de obra, el informe final de la liquidación, el acto o pliego de observaciones que puede haber, los documentos de subsanación o u observaciones, ¿no? Y posteriormente se hace la transferencia interna y externa, ¿no? Antes me preguntaba, ¿no? De que los 2 años a partir de su colegiatura o es válido a partir de su bachiller. Cuando hablamos de experiencia profesional, estamos hablando, ojo, para ser residente uno tiene que estar colegiado y habilitado. Al estar habilitado estamos hablando netamente de la experiencia en obras similares al objeto de ejecución de convocatoria, si lo queremos tomar así, ¿no? O sea, si es una obra vial, tengo que tener, de acuerdo a los términos o el monto del proyecto, los 2, 3, 4 años que me piden netamente en obra similar. No, no incluye la experiencia como asistente de residente o fijamente ya, es netamente como residente o como supervisor en obra, ¿no? Ahora, de acuerdo a las normativas, sí nos pide, por ejemplo, en caso de supervisión que pudo haber sido residente o supervisor, o para el residente también que pudo haber llevado el caso de residente supervisor, ¿no? Si bien es cierto, no cumplen las mismas funciones ambos en una ejecución de un proyecto, pero hay una similitud dentro de él, de lo que viene a ser la ejecución del proyecto, ¿no? ¿No? ¿A qué me refiero? Que ambos comparten la experiencia técnica de la ejecución del mismo, ¿no? Nosotros sabemos que el supervisor siempre tiene que tener mayor experiencia que el residente porque es quien absorbe las dudas que él puede tener en la ejecución del proyecto. ¿Ya? Sí, para los jóvenes, para que puedan tener dicha experiencia, los ingenieros jóvenes es un poquito más tedioso. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí se paga derecho al piso, que los jóvenes tienen que empezar en proyectos pequeñitos de menos de 4 meses de ejecución, de 2 meses de ejecución, y se la van a pasar así hasta llegar a conseguir estos años de experiencia, ¿no? Todos en general, ¿no? Particularmente yo he visto diferentes tipos de obras dentro de mi rama, está en pavimentación, está en parques, he estado en saneamiento, está en obras viales, he estado en infraestructura de salud también de igual manera, pero no llevo pero 5 años de experiencia en cada uno tampoco, ¿no? Tan viejo tampoco soy, ¿no? Pero bueno, si están solicitando maestría como requisito, ¿es correcto? No. Actualmente, los temas de maestrías, de cursos, de esos se está dando por lo que vienen a ser consultorías en obras, ya, en la elaboración de proyectos, pero no para lo que viene a ser la ejecución propia como residente supervisor. Lo que sí les menciono es que para obras mayores a 10 millones, sí están pidiendo que se tenga conocimiento del BIM, no necesariamente que se cuente con un experto dentro de mi equipo técnico, ¿no? Sino que tanto residente como supervisor tengan conocimientos de modelamiento BIM para la ejecución del proyecto. ¿Ok? Mis ingeniero, ahí dice designar, eso significa que la oficina de administración directa debe colocar al residente del supervisor. Bueno, este es un proceso de manejo que yo no puedo. Ustedes saben cómo se designa el residente supervisor. Normalmente la oficina de administración directa, como tú lo has mencionado y ya te has adelantado eso, es quien hace el requerimiento de la contratación del residente y del supervisor. Ahora, los términos de referencia de dichos profesionales ya está descrito. Voy a compartirles eso, no es parte de esta diapositiva, les voy a poner más adelante, pero para que quede bien claro, les voy a poner ya. Acá está la directiva 017. Voy a compartir toda la pantalla. Un momentito. Ya, y acá está. Para que no piensen que les estoy engañando. Cuando hablamos de los profesionales, por ejemplo, acá tengo, ¿no?
la función de la administración del personal cable tenemos desde el administrador de obra, por ejemplo, ¿no? Que es un profesional administrador, contador, economista, ingeniero industrial. Ahí están las especialidades que puede tener para ser administrador u otra carrera afines que tienen que estar colegiado y habilitado. Para ello, las obras de categoría B, que son de 5 a 10 millones, este profesional debe contar con un mínimo de 2 años de experiencia en el sector público y un mínimo de un año de experiencia específica en obras públicas similares. ¿Ya? Ojo, estamos hablando para la categoría B. ¿Ya? En el caso que es para la categoría C, piden mínimo de 4 años en experiencia en el sector público y mínimo 2 años en obras similares. Esto es para el administrador de obras, ¿ya? Para el caso de obras de la categoría, solo es exigible que el administrador de obras sea un profesional administrador, ¿ya? En el caso del administrador de la categoría, estamos hablando de obras menores a 5 millones, no te piden experiencia en sí. En el caso del residente, acá vamos a ver. Lo que preguntaron, para las obras de categoría debe contar con mínimo de 2 años en obras públicas de similar naturaleza al ejecutar. Ojo, ahí está el detalle. ¿Cuánto te piden? Categoría, obras de hasta 5 millones, 2 años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza, ¿no? Ya, según lo define la Oficina de Administración Directa. O sea, puedes manejarlo, ahí te veo un poquito la Oficina de Administración Directa sobre la experiencia, ¿no? O como dice, para darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Según lo define la Administración Directa, ¿no? Pero para el caso de categorías, ojo, acá te están dando un pequeño espacio para que puedas manejar la experiencia, ¿ya? Pero ¿quién tiene que definir? La Oficina de Administración Directa, ¿ya? O sea, lo mínimo que te piden es 2 años. ¿Te pueden pedir más? Te pueden pedir más. Te pueden pedir menos, bueno, entonces dice el mínimo, pero según define la Oficina de Administración Directa, como que te deja un vacío para poder manejar ese punto. En obras para categoría B, si ya te piden, ¿no? Son 5 años mínimos de experiencia en obras públicas similares, ojo, 5 años, y en obras de categoría C son mínimo 8 años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza, para obras mayores a 10 millones. Entonces, si se dan cuenta, es bastante exigente la experiencia que piden para el residente y de igual manera para el supervisor, ¿no? Que está igualito del supervisor, ¿no? Que el inspector, ya, ¿dónde está? Ya, te piden, tienen que contar con la mínima o igual experiencia que el residente. ¿Ok? Bueno, también está para el ingeniero de seguridad, está para el almacenero de obra también, la experiencia que debe contar, para el asistente de obra también, ¿no? En caso de los asistentes, dicen, ¿no? Que para, o sea, decir mínimo un asistente de obra, ya sea bachiller o titulado en la carrera de profesión de ingeniería civil, arquitectura o carreras afines, ¿no? Ojo, puede ser bachiller en caso de el asistente de obra, ¿ya? Ahora me dicen, ¿no? Contar con un asistente de obras es requisito para la ejecución de obras que corresponden a la categoría y un requisito obligatorio para lo que son la categoría B y C. Ya. Para la categoría B, sí me dicen que el asistente debe contar mínimo con 2 años de experiencia en obras en el sector público y un año en obras similares. ¿Ya? Y para la categoría C, 3 años en el sector público y 2 años en obras específicas. ¿Ya? Entonces, ahí sí tenemos lo que es exigido, la experiencia del asistente. Ya. Ah, ingeniero, ¿tiene que ser titulado el asistente? No, me dice que puede ser bachiller. ¿Ok? Tengan presente eso. Desde ahí se le da una oportunidad, bachiller o titulado. ¿Ya? No se olviden de eso. También tenemos para ingeniero de calidad. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ya existen los términos de referencia para cada uno de los profesionales que se van a desarrollar dentro del proceso de una ejecución de obras por administración directa. Había una consulta un ratito. Me dice, ya, ingeniero, ahí dice que según lo define la obra de promoción, eso significa que para obras de un mes puede entrar un residente con 6 meses de colegiatura, pero que tenga 2 años de experiencia. Bueno, mira, la experiencia de los profesionales en caso de ingeniería o de construcción se toma a partir de lo que viene a ser la colegiatura. Para que tú seas residente de obra o hayas sido residente de obra, sí o sí has tenido que estar habilitado. Ten presente eso bien claro, ¿no? Porque acá están confundiendo 2 años de experiencia, ¿no? Desde el bachillerato, tal vez 2 años. Yo tengo 4 años de experiencia desde el bachillerato, he sido asistente de obra porque sí me permite, puedo ser residente, ¿no? Me he colegiado y he estado 6 meses más trabajando como residente y ahora puedo ser residente. No. Para que una persona o un profesional
cumpla las funciones de residente o supervisor, hablando puntualmente de ellos dos, sí o sí ha tenido que estar colegiado y habilitado. Entonces, su experiencia cuenta a partir de su colegiatura y que también haya estado habilitado, ¿ya? Por eso, mira, si recién se tituló y habilitado, ¿cómo puede adquirir experiencia? Estamos hablando de obras menores, ¿no? Obras menores, como han visto, 5 millones, nos dice que tiene que tener 2 años de experiencia o al menos que lo defina lo que viene a ser la oficina de administración directa, ¿no? Si hablamos obras, por ejemplo, de 800.000, 1 millón, 1,5 millones, que no tienen mucha envergadura, la oficina de administración directa o la que haga sus veces en pequeños municipios, la oficina de infraestructura, que mayormente se le va a dar esas funciones a ellos para este tipo de obras, va a definir la experiencia de los profesionales. Va a poder manejar o jugar un poquito ahí, ¿no? Puede pedirle, como dices, ¿no? De 1 año, no meses, o no ponerle experiencia para el residente de obras, para poder ganar experiencia. Porque si bien es cierto, ¿de qué manera entonces nosotros podríamos ganar experiencia para poder trabajar más adelante, ¿no? Que yo sea siempre asistente, no me da experiencia para poder ser residente, ¿sí? Puedo conocer todo lo de ejecución, al revés y el derecho, pero no voy a tener esa experiencia, ¿no? Entonces, básicamente se tendría que empezar de ahí o no la veo de otra manera. ¿Ok? Bueno, en esta directiva, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que el ítem 3.7.3.9 me menciona sobre las liquidaciones parciales de obra, me dice, ¿no? Que el residente de la obra presentará liquidaciones parciales de obra, tanto técnicas como financieras, las que deben ser válidas por el inspector o supervisor, ¿no? Emitiéndose unas cantidades que estarán relacionadas según el plazo de obra existente, siendo su presentación requisito para la culminación de una obra por administración directa. Un hincapié, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en los órganos de control interno de Contraloría como auditor, he tenido la oportunidad de trabajar en el OCE también en un momento como funcionario público. He sido residente de obras por administración directa, supervisor de obras por administración directa, de igual manera por obras por contrata, ¿no? De una u otra manera, las experiencias que nosotros ganamos básicamente se dan en municipios pequeños, donde no cuenta un OSI, ¿no? Los OSIs mayormente son provinciales. Entonces, en los municipios pequeños es poco probable que en obras pequeñas de este punto de las órdenes de control interno intervenga, ¿no? Entonces, en esas obras como que se puede manejar la experiencia de los residentes o supervisores para poder, tal vez, a los nuevos, ¿no? Ganar experiencia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar cuando salí de la universidad en obras, estoy hablando de 100 presupuestos de 100.000, 200.000, 300.000, ¿no? Con plazos de ejecución de 3, 4 meses, ¿no? Bueno, el sueldo era mínimo, pero poco a poco se agarraba la experiencia, ¿no? Pero de igual manera, ahora tenemos supervisiones o ejecuciones de obras donde los montos son superiores, ¿no? Entonces, como dice, de manera obligatoria pagamos el derecho de piso de una u otra manera para poder trabajar, ¿no? La otra experiencia, ¿sí? Para categorías A que estamos diciendo, si quieren sacar la vuelta al normativo, bueno, yo no trabajo en el órgano de control interno, así que les puedo dar este pequeño consejo, es en obras privadas. Ojo, para residente de obras para la categoría A me piden, ¿no? 2 años de experiencia en obras públicas de similar envergadura o lo que define la nueva administración directa, ¿no? O lo que defina, ¿no? O sea, nosotros acá podemos manejar los 2 años de experiencia en obras públicas o privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a definir la oficina de administración directa. Entonces, una obra privada se puede hacer un certificado de una obra privada para que pueda cumplir con dicho fin. ¿Ya? Entonces se pueda moldear de alguna manera para que se pueda trabajar, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado, como les digo, con los órganos de cliente interno y cumplir por lo menos el requisito de estar habilitado y bueno, colegiado y habilitado, ¿ya? Ese es uno de los pocos puntos débiles tal vez que tenemos, ¿no? Que muchas veces nos hemos colegiado y nos olvidamos de la habilidad. Siempre hay que estar tras de que nuestra habilidad esté vigente. Bueno, la liquidación parcial final será presentada conjuntamente con una solicitud de la culminación de la obra por administración directa, ¿no? Ahora, la cantidad de liquidaciones parciales serán presentadas de forma cuatrimestral para obras con un plazo menor a 1 año, ¿no? O sea, si tengo 1 año, pongamos 11 meses, ¿cuánto voy a presentar? Tres, ¿no? Al cuarto, al octavo y al onceavo mes, ¿no? Una liquidación parcial por cada mes, ¿no?
¿Qué quiere decir? ¿Que me voy liberando de trabajo para mi liquidación final? No. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener bien ordenado toda mi documentación desde el inicio de obra. Al hablar de una obra por administración directa, hablamos que el cuaderno de obra tiene que estar bien relacionado con toda la documentación que llevamos. Control de personal, vamos a subir al sistema cuánto personal está trabajando en obra. Mi planilla tiene que hablar el mismo lenguaje de mi cuaderno de obra. Control de materiales, cuánto material ingresado y cuánto material está saliendo, qué partida está ejecutando, cuál es el metrado que estoy desarrollando. Al ser un cuaderno digital, yo no puedo cambiar o modificar. Si antes han dado cuenta ustedes cometías un error en cuaderno físico, oye, ¿sabes qué? Bueno, hacías artimañas y tenías otro cuaderno de obra. Y tenías que volver a rellenar todito corrigiendo los errores que tenías. Si les ha pasado, ¿no? Comprabas un cuaderno de obra similar, ¿ya? Y lo mandabas a hacer el sello, lo foliabas y ya estaba, ¿no? Cambiaba la carátula, ¿no? Las hojas legalizadas hasta el inicio, ¿no? Y ya está, tenías un nuevo cuaderno. Por ejemplo, es una artimaña que en algún momento lo hemos utilizado. O si hicieran juez de pase, bueno, ahí se te legalizan los cuadernos que seas necesario también, ¿no? Pero ahora, como es cuaderno de obra digital, ahí es el inconveniente. Subo al sistema, olvídate, si cometí un error, con ese error sigo trabajando y voy arreglando más adelante, tal vez, ¿no? Pero mis metrados, yo digo, señor, he utilizado hoy día 200 bolsas de cemento. ¿Ya? ¿Cuántos cubos de concreto has hecho? 10 cubos de concreto, no justifica. No sé cuánto es tu resistencia, 100, 210. A ver, por cada cubo 10 bolsas. ¿Cuántos cubos he hecho? 10. 10 por 10, 100 bolsas de cemento. Yo he utilizado 200. ¿Dónde están las otras 100 bolsas de cemento? ¿No? Una manera rápida, tal vez, de indagar o de querer agarrar de cuánto material se ha gastado en función a lo que yo he ejecutado, ¿no? Es un caso isómero, ¿no? Así, ¿no? Pero se puede dar, ¿no? Eh, eh, de alguna manera puede tener inconvenientes en ese punto. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Se suben los metrados diarios, se sube la cantidad de combustible, equipo que estás utilizando dentro de obra diario. Oye, tengo equipo, sí, ¿cómo están sus órdenes de alquiler, sus órdenes de servicio de dichos equipos? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Está dentro del plazo? ¿Tiene contrato o no tiene contrato? ¿Tiene orden o no tiene orden? Es bien tedioso, ¿no? Y todo eso lo tenemos que ver en las liquidaciones, ¿ok? Bueno, hay una consulta, me dice. Documentos mínimos para juntar puede ser CP, orden de servicio, orden de compra, factura, boletos que se puedan apuntar. Sí, o sea, para que trabaje una persona, saben que tiene que tener su orden de servicio o una máquina de igual manera, ¿no? Órdenes de compra de los materiales que mueven, ¿no? ¿Por qué les digo esto, no? Cuando yo verifiqué una obra por administración directa de 70 millones, estábamos hablando es una obra grande, no era una obrita pequeña, tenía varias obras de esos montos. eh, Verificamos que, por ejemplo, teníamos aceros en campo, en obra, pero no contaban con orden de servicio. Eh, por suerte, sí había un proceso de contratación, sí se había dado la buena pro, en una obra se dio la buena pro, pero estaban regularizando el tema documentario, ¿no? Se les dio un plazo para que regularicen sus contratos y todo eso, ¿no? En otro caso, no había ningún proceso, en otra obra, era el mismo proveedor, pero no había proceso para que el señor abastezca, ¿no? Entonces estábamos hablando ya de un direccionamiento, ¿no? Entonces fue fácil identificar por eso en ese punto, ¿no? Pero son obras grandes, como digo, 70 millones, 60 millones en las cuales se ha indagado, se ha verificado eso, ¿no? El otro caso, por ejemplo, y tengan bastante cuidado si tienen obras de este tipo, son proveedores también, era de agregados. El señor ganó, ¿no? Cierto volumen de agregado para una infraestructura de igual inmensa, ¿no? Y resulta que por el espacio de la ejecución del proyecto, el señor no podía entregar, de acuerdo a su calendario que tenía, la cantidad de material. ¿No? El residente dijo, bueno, yo te voy pidiendo, a medida que te pido, me vas trayendo los materiales, y ya está bien. La cosa es que cuando fuimos a verificar, revisamos que para la fecha ya había culminado su plazo de entrega del proveedor, ¿no? Y en campo no se contaba, de acuerdo a las PECOSas, no había la cantidad de agregado, de acuerdo a la orden de compra que se había hecho. Entonces solicitamos que se apliquen las penalidades, ¿no? Inclusive la penalidad superaba el 10% del contrato, o de la orden también en este caso, ¿no? Superaba el 10%, ¿no? Imagínense. ¿Y cómo podía yo arreglar esto? Haciendo un nuevo calendario de entregas parciales de los materiales para que al señor se le pueda cancelar y el que no tenga inconvenientes, ¿no? Ya, entonces tengan bastante problema, no tengan muchos problemas, no se generen problemas, pequeñas cosas, ¿ya? Ahora, si la obra tiene un plazo de ejecución igual o mayor a un año, las liquidaciones parciales se presentan de forma semestral.
Ya. Y la última liquidación parcial de la obra corresponde al plazo transcurrido entre la penúltima liquidación parcial y la fecha de finalización de la ejecución física de obra, ¿no? Para obras cuyo plazo de ejecución es menor o igual a 4 meses, no se presentarán liquidaciones parciales, presentando, en cambio, una liquidación total en el plazo previsto de la presente directiva. Acá tenemos, por ejemplo, un breve resumen. Si hay una consulta, me dice, perdón. Lo mínimo, eso es más documentos para liquidar. Sí, estamos hablando de, para liquidar, sí, necesariamente tiene que tener su orden de servicio o su orden de compra, ¿no? La factura, o mayormente es factura, o el comprobante, en este caso su recibo por honorario, dependiendo del servicio, para el pago correspondiente, ¿no? Las boletas no son sustento de pago en caso de compras de ahorros por administración directa, ¿no? Puede ser en caso de desembolsos de caja chica, por ejemplo, ¿no? Que a un personal de en obras se le haya designado caja chica y el señor sustente con boletas algunas compras que se ha realizado, ¿no? Pero no para el caso de contratación directamente con la entidad, ¿ok? Tengan presente eso, ¿ya? Pero estas cositas les va a aclarar el contador en su debido momento, ¿ok? Bueno. Me dice que se debe realizar las liquidaciones parciales de obra, tanto técnicas como financieras, las cuales se realizan periódicamente según el plazo de ejecución de obra, de acuerdo con el siguiente detalle. Hasta 4 meses sin liquidación parcial, hasta un año, liquidación parcial cuatrimestral, mayor o igual a un año, liquidación parcial semestral. ¿Ya? Ahora, sobre el informe final de la liquidación parcial de o total. Para el proceso de aprobación de la liquidación técnica financiera de la obra, parcial o total, previamente se tramita el informe de conformidad de los gastos efectuados en la ejecución de la misma, que debe ser emitido por la oficina de contabilidad de la entidad o la que haga sus veces. ¿Ya? Asimismo, para el proceso de liquidación técnica y financiera de la obra, parcial o total, se dispondrá de un plazo de 30 días calendarios después de cumplir el periodo correspondiente, según lo establecido en el 7.3.9, ¿no? Sobre las liquidaciones parciales que habíamos visto, los cuales contienen como mínimo la documentación siguiente, ¿no? ¿Qué debe contener como mínimo la liquidación parcial de un proyecto? La declaratoria de viabilidad o aprobación de la inversión, ¿no? La resolución que aprueba el expediente técnico, las modificaciones de la ejecución, la memoria descriptiva, ¿no? Donde están los datos que serán tomados del expediente técnico aprobado, el cuaderno de obra, documentos de gastos compatibilizados o de conformidad con información proporcionada por las oficinas de contabilidad y tesorería, así como las de la oficina de presupuesto de la entidad o las que a sus veces, acciones que permitan determinar el monto real del presupuesto efectuado. También la descripción del proyecto, donde se describe la ejecución de la obra por componentes y presupuestos de la obra, así como los avances físicos logrados. De igual manera, vamos a tener los antecedentes, que señala si la obra es nueva o su ejecución es continuación de años anteriores, según el horizonte del proyecto. En dicho caso, debe precisarse los objetivos y metas conseguidas en cada ejercicio presupuestario. La existencia de saldo de materiales u órdenes de servicio pendientes de ejecución, refrendada por la documentación correspondiente, ¿no? Los objetivos logrados, se debe considerar metas físicas programadas, metas físicas ejecutadas, población beneficiada, beneficios programados y beneficios conseguidos, ¿no? O sea, hay muchos aspectos acá que nosotros tenemos que verificar en el proyecto que se haya cumplido ya. Luego tenemos también, por ejemplo, las especificaciones técnicas. Eso siempre se nos va a pedir, ya sea para liquidación parcial o la liquidación total. ¿Ok? Luego tenemos el grado de cumplimiento de metas, ¿no? O sea, si hemos llegado al 100% de la ejecución de las partidas o solo hemos llegado a un cierto porcentaje, ¿no? Es necesario efectuar por cada una de las partidas ejecutadas según el expediente técnico aprobado y o adicionales o deductivos de corresponder, ¿no? Siempre tengan presente eso, ¿sí? También tenemos los metrados y la valorización final, ¿no? Donde se va a juntar con los precios unitarios, ¿ya? Con los precios unitarios de las partidas consideradas en el expediente técnico aprobado, el cuadro de metrados finales, que permita valorizar la obra, de reportarse sobre metas es conveniente una valoración indicando el porcentaje con referencia al presupuesto base y debe juntarse los planos de replanteo. El cuadro analítico del detalle de gastos. Muchas veces lo que es bastante se observa en acá es en el cuadro analítico. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos nuestro presupuesto analítico, nosotros caemos en el error, o muchos ingenieros o arquitectos caen en el error de considerar decimales en la adquisición de un producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo compro varillas, yo compro por, perdón, cuando compro acero, compro por varillas.
¿cierto? No compro por kilos, ¿no? En el expediente técnico, en mis insumos me va a decir, pues, ¿no? 5.000 kilos de acero. Pero cuando yo hago mi analítico, tengo que disgregar esos 5.000 en los diámetros correspondientes y en las unidades, ¿no? No voy a pedir 5.5 varillas de acero de 5 octavos, ¿no? O pido 6 o pido 5, ¿cierto? No voy a pedir, como les decía, 3.8 varillas de media o 100.8 varillas de media, pido 101 varillas de media. Entonces, tenga presente al desarrollar eso, de igual manera en los agregados, ¿no? A veces pedimos 1.038 metros cúbicos de agregado. O sea, es difícil contabilizar en campo ese metrado exacto, ¿no? Y entonces tenemos que jugar bien nuestro analítico para no tener inconvenientes al momento de realizar nuestras liquidaciones parciales o final, ¿no? El resumen de ejecución presupuestal. Ingeniero, pero ¿cómo llegó a la cantidad entonces exacta de acero? Si mis insumos está así, yo tengo que hacer mi analítico. Bueno, se supone que realizamos el expediente técnico, hacemos nuestro metrado, no lo convertimos a kilos, sino lo hacemos por unidades de lo que vamos a necesitar, ¿no? No es cosa del otro mundo, lo vemos eso en la universidad también, ya, para poder calcular bien nuestro porcentaje, perdón, nuestra cantidad por unidades adquiridas en el mercado, para ser más sincero, ¿no? Igual la tabla está por pi cuadrados, yo tengo que poner por unidades y las medidas correspondientes, sea cuartón, tabla, este, o listones, ¿no? Ya. Bueno, posteriormente también tenemos lo que viene a ser el resumen de la ejecución presupuestal, que considera las específicas de gastos que corresponden al ejercicio presupuestal en que se ejecutó la obra. Igualmente, la relación valorizada de los insumos utilizados, ¿no? Que se debe efectuar una relación por cada uno de los materiales, insumos y servicios adquiridos para la ejecución, ¿no? El balance de la ejecución presupuestal, que consigna los datos de presupuesto autorizado para cada insumo con su correspondiente específica de gasto respecto al presupuesto ejecutado, que será tomado en la rendición de gastos y cuyos resultados serán comparados para cada insumo programado, ¿no? De igual manera, los comentarios, conclusiones, recomendaciones o sugerencias que pueda tener mi liquidación, ¿no? Bueno, finalmente la Oficina de Obras por Administración Directa realiza las verificaciones de la información registrada en los diferentes sistemas informáticos del Estado peruano, en particular los aplicativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Integrado de Administración Financiera o SIAF, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, y el Sistema Informático de Obras Públicas, que es el Info Obras. Toda la información que yo estoy presentando tiene que estar relacionada con los sistemas informáticos del Estado, pero bueno, lo que les decía, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con cuando subimos dicha información, ¿ya? Bueno, la culminación y liquidación del proyecto, ¿no? El ítem 7.4 nos indica que, ¿no? Que en la fecha de la culminación de la ejecución de la obra, el residente de obra nota el hecho en el cuaderno de obra y lo solicita al inspector o supervisor para que en un plazo no mayor de 5 días calendarios siguientes a la anotación señalada se corrobore el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas. De encontrarlo conforme, se anota en el cuaderno de obra y se comunica formalmente a la unidad orgánica responsable de acuerdo con las funciones designadas por la entidad, para que en un plazo de 5 días calendarios siguientes se designe el comité de culminación, liquidación y ejecución de la obra. ¿Ya? Bueno, están jugando con mi pantalla. Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, esto es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La ejecución física desde el inicio, cuaderno de obra, los abastecimientos de bienes y servicios, los informes durante ejecución y liquidaciones parciales de obra, ¿no? La culminación de la obra, de igual manera, registrar la culminación de la ejecución física de obra, solicitar la conformidad de obra, brindar conformidad de obra, designar comisiones de culminación y liquidación, emitir un acta de culminación y emitir el informe final de obra, ¿no? Y el informe final de la liquidación, ¿no? Que es el resumen ejecutivo, los objetivos, las metas alcanzadas, el balance de la ejecución, presupuesto de la obra, ¿no? Y la transferencia que se puede dar en el proyecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace la etapa de recepción de la obra, de una obra por administración directa y la liquidación, ¿no?
En este caso, la Oficina de Obras por Administración Directa de la entidad propondrá a la Gerencia General de la entidad, o la que a sus veces el Comité de Culminación y Liquidación de Obra. Ojo, un comité para la culminación y liquidación. No es como en obras por contrato, donde se hace el comité de recepción, ¿cierto? Ya. A fin de que el titular de la entidad designe al comité mediante un acto resolutivo, ¿no? El cual debe estar conformado por los siguientes profesionales, que tienen que estar colegiados con la habilidad vigente con sus respectivos colegios profesionales, de acuerdo al detalle siguiente. Esto no lo dice en obras por contrata, pero también se toma, sino que tiene que estar habilitado, una habilidad vigente, ¿ya? Tengan presente eso. ¿Quiénes conforman, en este caso, una obras por administración directa? Un profesional relacionado con el tipo de obra ejecutada, sea ingeniero o arquitecto. ¿Quién presidirá la comisión? Al menos un ingeniero profesional afín a la naturaleza de la obra ejecutada. Al menos un contador público colegiado, el residente de la obra y el inspector o supervisor de la obra. Son 5 integrantes en esta comisión. Me dicen que, hay una consulta, me dicen, ¿el informe de preliquidación es igual al informe final de obra o tiene otra estructura con su contenido? Los informes parciales, al igual que el informe final, que reúne o recaba toda la información de la información parcial, se anexa un formato más, ¿sí? Que lo vamos a ver, ese es el formato 22 para obras por administración directa. Ya, lo vamos a ver, no se preocupen, estamos empezando tal vez el marco normativo. A medida que avanzamos vamos a ver los aspectos, los detalles, por decir, ¿no? Los insumos de la liquidación, ya sea por contrato o por administración directa, ¿ya? No se preocupen que la receta lo vamos a dar poco a poco. Bueno, el informe final de la obra se culmina la ejecución física. El residente elabora un informe final de obra, el mismo que será validado por el supervisor o el inspector y contendrá información relevante dividida en una parte técnica y una parte administrativa, ¿no? Como todos, ¿no? La parte contable y la parte, perdón, la parte técnica y la parte financiera. ¿Ya? ¿No? Dicho informe que deberá presentar la evaluación final del avance de obra y la valorización financiera hasta la fecha de la culminación de los trabajos, ¿no? Este informe deberá ser presentado en un acto de culminación de obra, ¿no? ¿Ok? En caso de incumplimiento del mismo, la Oficina de Administración Directa será la responsable de su elaboración. Hay una consulta. Ingeniero, si el residente no presenta su informe, ¿qué se puede hacer en este caso? Acabamos de decirlo, en caso de incumplimiento del mismo, la Oficina de Administración Directa será la responsable de su elaboración. ¿Ok? En el informe final de obra se adjuntan todos los documentos generados desde el inicio de la ejecución física hasta el acto de culminación de la obra. Asimismo, el residente debe adjuntar un registro de lecciones aprendidas, documento que reflejará los problemas relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra y las soluciones que permitieron la continuación hasta su culminación. Este es un aporte esencial en obras por administración directa, ¿no? Lo cual nos va a permitir a nosotros que se cometan menos errores durante una ejecución de un proyecto, ¿no? Porque ya vamos a tener, ¿no? Las soluciones que permitieron la culminación de la obra. ¿A qué se refiere? Que puede haber un montón de inconvenientes en la ejecución de obras, ustedes saben, ¿no? Tanto técnicas como también legales que se puedan dar, ¿no? Y cuál es la mejor solución que podemos encontrar, ¿no? Lo vamos a ver en un momento detalles, ¿ya? También me menciona acá que no, porque para la elaboración final de la obra se debe considerar una evaluación física y una evaluación financiera, ¿no? Perdón. En la elaboración física se valoriza la ejecución de la obra, tanto en el costo directo como en el costo indirecto, ¿ya? Tomando también las actividades realmente ejecutadas, ¿no? En caso de no alcanzar al 100% de avance por tener deductivos de obra o por considerar un saldo de obra por ejecutar. Estos serán descritos en el informe final. Ojo, si nosotros tenemos saldos de materiales, también tenemos que valorizarlos, ¿sí? Tener presente eso. No simplemente hablamos de tema financiero, también hablamos de los aspectos contables que son los saldos de materiales. No se les ocurra regalarlo, sino hay que hacer el registro y la devolución a patrimonio para poder hacer su ingreso y egreso de obra, ¿ya? Respecto a la valorización financiera, esta se determina por el gasto de vengado que se tenga en obra hasta la culminación, dividido entre la evaluación financiera, el costo directo y el costo indirecto. Bueno, y el informe final de la liquidación, el residente emite un informe que consolida la documentación de sustento de las liquidaciones parciales, lo que me preguntaban hace un momento, y contiene un resumen ejecutivo de los objetivos, metas alcanzadas y balance de la ejecución presupuestal de obra. Me dice.
No, en este caso no me dicen si la directiva 017 menciona estructura para la presentación de registro de acciones aprendidas, no menciona, ¿sí? Que tengo uno para pasarlos. Bueno, ¿cómo se hace entonces el acto de recepción de la obra? Habíamos dicho, ¿no? El comité de culminación y liquidación de obra, en un máximo de 15 días calendarios siguientes a su designación, recepciona el informe final de obra, el informe de liquidación y verifica el funcionamiento de la infraestructura. Dispone de realizar las pruebas operativas que sean necesarias, procede a su verificación de los trabajos ejecutados, ya, en cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del expediente, ¿no? Culminada la verificación y de no existir observaciones, se procede a la culminación de la obra y se suscribe el acta de culminación correspondiente. En caso de existir observaciones, se considera un acto de observaciones y un plazo máximo de 3 días calendarios. Se informará a la entidad sobre las observaciones encontradas, ¿no? Para que disponga que el residente de obra proceda a subsanarlo de estas en un plazo no mayor de un décimo del plazo de ejecución de la obra, que se computará a partir del quinto día calendario de suscrito el acto de observaciones. Acá nos dan 5 días después del acta de observaciones. Pero en este caso, ¿cómo se levanta si el residente no tiene dinero, ¿no? Se supone que hacemos requerimiento para levantar dichas observaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa, mismo? El residente de obra solicitará nuevamente la culminación de obra mediante un acto una vez que subsanadas, ¿no? Un cuaderno de obra, el mismo que será verificado por el inspector supervisor e informando a la entidad que en un plazo de 3 días calendarios de la actuación respectiva, ¿no? Y el comité tiene 7 días siguientes para verificar si se ha cumplido con levantar dichas observaciones, ¿no? No pudiendo formular nuevas observaciones. En casos no se haya levantado las observaciones, el comité de culminación y liquidación de obra no dará por culminada la obra, pero sí la liquidará, ojo, deduciendo las observaciones que no fueron corregidas, descontando dicho monto del costo en el monto final de obra y haciendo constatar en el informe de liquidación técnica y financiera para luego identificar a los responsables de dicha situación. Esto es muy delicado, que tengan bastante cuidado en liquidar bien su proyecto de obras por administración directa. ¿Por qué? Porque va a haber responsabilidades. ¿Ya? Me dice, consulta, ¿esas liquidaciones parciales que se presentan trimestralmente es la liquidación final o se contratará tercero para liquidar la obra? Nosotros estamos hablando de liquidaciones, ya sea cuatrimestrales o semestrales, dependiendo del plazo de ejecución de la obra, ya que ya estamos liquidando el proyecto. Y con el informe final de residente de obra y el informe de liquidación final de obra, no es necesario contratar a un tercero que liquide todo el proyecto. Ya prácticamente estamos liquidando todas las obras por administración directa, que es uno de los déficits que se tiene a nivel nacional en liquidación de proyectos, ¿no? Ustedes saben que en muchos casos no tenemos obras liquidadas hasta la fecha. ¿Ya? Bueno, en el proceso de verificación de subsanación de las observaciones, el comité de culminación de obra consta la existencia de observaciones diferentes a las ya formuladas sin perjuicio de su suscripción del acta de culminación, al igual que en el otro caso, ¿no? ¿Ya? Bueno, las subsanaciones de casos siempre que constituyen vicios ocultos. Dicen, el comité de culminación y liquidación de obra no es responsable por los vicios ocultos que hubiera en la ejecución de obra, siendo responsables los ejecutores del hecho. ¿Quién es? Residente y supervisor. Este es mi proceso de culminación. Residente de obra, anota la culminación de obra, solicita en un plazo no mayor de 5 días por al inspector o supervisor, corrobora el cumplimiento del expediente técnico y las modificaciones, ¿no? De estar conforme, comunica que se conforme el comité, se designa el comité de culminación y liquidación de obra, más residente más inspector, que den 15 días desde la designación para verificar en campo. De no existir, se verifica la obra y se suscribe el acta. De existir, se consigna un acta de observaciones, se procede con la subsanación y la culminación del proyecto, ¿no? ¿Qué es la conformación del comité de liquidación, culminación y liquidación? Ingeniero o arquitecto, ingeniero especialista y contador, residente y inspector de la obra. 5 miembros, ¿no? Las observaciones se consignan en un acto para levantarlas un plazo máximo del un décimo del plazo de obra y la resolución se presenta en un informe final ¿ya? Proceso, cuando existen observaciones, ahorita, ¿no? Se consigna en el acta de observaciones, en un próximo 3 días se informa a la entidad. La Oficina de Administración Directa dispone al residente de obra para la subsanación, un décimo del plazo, se levantan las observaciones y rige desde el quinto día una vez suscrita el acta. El cumplimiento del levantamiento de observaciones procede, ¿no? En el proceso, el residente de obra comunica al supervisor de obra sobre la culminación, en un plazo máximo de 3 días verifica el supervisor,
La comisión tiene 7 días para verificar, ¿no? Si no se presenta, se levanta el acta de levantamiento de observaciones, ¿no? ¿Ya? Y la comisión no puede formular nuevas observaciones, ¿sí? Si no se han levantado todas las observaciones, el comité de liquidación no dará por culminada la obra, pero la liquida el proyecto. Deduce las observaciones no corregidas y contando el costo final de la obra y hace constar el informe de la liquidación técnica y financiera. Bajo responsabilidad, ¿no? Si existen observaciones diferentes a las ya formuladas, el comité de liquidación informará a la entidad para que éste comunique a la oficina de administración directa la subsanación del caso, siempre que constituyan vicios ocultos, tengan presente eso, ¿no? De igual manera, el comité de culminación y liquidación no es responsable por los vicios ocultos, ¿ok? Y esta es la liquidación de obra, ¿no? Y la final, ¿no? Se hace la declaratoria de fábrica, de memoria descriptiva, descripción de antecedentes, la especificación técnica, grado de cumplimiento, los metrazos y valorización al final, el cuadro numérico de detalle de gastos, el resumen de la ejecución presupuestal, la relación valorizada de los insumos utilizados, el balance, comentarios y conclusiones. ¿Cuánto tiempo tiene? 30 días de culminada la obra. Se escribe Comité de la Recepción de Obras en la verificación con todos los aplicativos del Ministerio de Economía y Finanzas e Infobras. ¿Ok? Bueno, y posteriormente se hace la transferencia, ¿no? ¿A qué se refiere la transferencia de la obra? Suscribe el titular de la entidad, el jefe de unidad orgánica que estará a cargo de la ejecución de la obra, el jefe de unidad orgánica que estará a cargo de la operación y mantenimiento, y un contador público colegiado de la entidad, ¿no? Eh, a otro órgano, unidad orgánica, ¿no? Se hace la transferencia a la entidad para su operación y mantenimiento, que registra contablemente el patrimonio, y lo inscribe en registros públicos y anota los inventarios, bienes y servicios estatales que puedan tener. Eso es todo el marco normativo, tanto para obras por administración directa como para obras por contrato. ¿Ok? Bueno, vamos Ingeniero, a una consulta. administración indirecta, lo dije. Sí, le escucho. Previo a la transferencia de la obra, me parece que hay algunos actos que se realizan, tal es el caso como la rebaja contable. ¿En qué consiste ello, ingeniero? Gracias. Los aspectos contables lo voy a explicar bien claramente en la siguiente sesión, en nuestro contador que tenemos, para tener no mal informarlos tal vez de una u otra manera, ¿sí? Vamos a ver los aspectos técnicos con mi persona para no entrar mucho a detalle también y no tengan inconvenientes, ¿ok? Algo general, tal Bien. vez, ingeniero. Claro, mira, cuando nosotros hacemos la evaluación del proyecto, la liquidación del proyecto, ustedes saben que puede salir, de acuerdo a los presupuestos que tenemos un poco más valorizado o un poco menos de lo que se ha ejecutado, ¿no? Entonces, las devoluciones o las transferencias que se puede hacer en ese punto quedan en la entidad, ¿no? Como les dije, ¿no? Podemos tener tanto también en el aspecto contable como en el aspecto de lo que vienen a ser bienes o insumos, ¿no? Los restos de materiales que ingresan a patrimonio bajo un inventario y son valorizados. ¿Ok? Ya les mando. Bueno, gracias por su atención. Nosotros estaremos ingresando a la próxima sesión, ya con aspectos más detallados o entrando a ejemplos aplicativos, ya sea por administración directa o por contrato. Buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias.